Me van diciendo la hora, muchachos, porque yo estoy muy confiada viendo el reloj de mi computadora y resulta que está trabado. Déjenme ya abrir. Pizarrón. Profesora, Mande, hijo. es que quería ver si sí me escuchaba porque cambié de dispositivo. Ah, no, no se preocupe, sí, hijo. Sí, lo escucho, hijo. Todo Vale, bien. gracias. ¿No de qué? Ok, mi computadora nos odia. No quiere abrir el... Está. Ya quedó. Ok, muchachos, ¿qué veíamos la clase pasada? Nosotros establecíamos los supuestos de la teoría monetarista. Ya hablábamos de que la función de consumo que planteaba Keynes, ¿qué pasaba con ella, muchachos? La propensión media a consumir. ¿Qué pasaba con mi propensión media a consumir? ¿Qué nos decía Keynes de esta propensión media a consumir? ¿Cómo se iba a comportar? ¿Qué Que pasaba con el ahorro? disminuye Ajá, cuando aumenta el ingreso, ¿no? ajá. Entonces, ahora sí que de acuerdo a Keynes, debería disminuir. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el ahorro, muchachos? Pues se suponía que antes el ahorro, bueno, si tenías mayor ingreso, ahorrabas más, ¿no? Ujú. ¿Cómo considerábamos el ahorro? ¿Qué decía ¿Como un Keynes lujo? que? Exacto. Ajá, lo que nos dijo Fer, pero está, ¿no? La palabra así como que quiera el ahorro es un lujo, ¿no? Eso es lo que nos decía Keynes. Yo les planteaba lo que desarrolló Simon Kuznets y dice, bueno, es que las personas, a pesar de que aumentan su nivel de ingreso, pues resulta que no están aumentando de manera exagerada, ni está disminuyendo su consumo, ni está aumentando el nivel de ahorro de manera desproporcionada, o sea, tienen una tendencia estable, ¿no? Entonces veíamos que Kuznets, déjenme ver si lo estoy escribiendo bien, sí, es que es primero N, Z y después S. Kuznets establece que la propensión media a consumir es estable, al igual que el ahorro. Y ahí lo que vamos a ver nosotros, muchachos, es lo de la teoría del ciclo vital y la teoría de la renta permanente. Ahora, hay que tener en cuenta algo. La teoría del ciclo vital es desarrollada, muchachos, en los años 1800, antes de que la desarrollara Milton Friedman. Sin embargo, dicen, bueno, es que ¿por qué se mete a una persona de tiempo tan atrás en una corriente de pensamiento tan actual como es el monetarismo? Precisamente por lo que les decía de las líneas del tiempo, muchachos. No podemos decir que son una línea completamente, ahora sí que una línea vertical, ¿no? Que va en ascenso o en descenso, no, sino que esta tiene varios saltos. Entonces, ¿qué vamos a tener con la teoría del ciclo vital? Quiero que vean esto, muchachos, porque esta es la base, a grosso modo, de lo que es cómo funcionan las afores, o así deberían funcionar las afores. Es el concepto más básico, pero de ahí viene este concepto del afore. ¿Y por qué no nos funciona? O cómo deberíamos de tener en cuenta este desarrollo. Vamos a tener entonces la teoría del ciclo vital, es planteada por Franco Modigliani.
Y esta considera que los individuos planifican el consumo y el ahorro para un periodo largo. Punto. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir entre paréntesis C minúscula, muchachos, acuérdense, a partir, la propensión marginal a consumir, a partir del ingreso permanente es distinta, de la el ingreso transitorio y de la riqueza. ¿A qué se refiere esto, muchachos? ¿Qué es un ingreso permanente? ¿Ustedes qué creen que sea el ingreso permanente? ¿Un salario? Un salario, pero ¿ese es tu salario transitorio o tu salario de por vida? Transitorio, ¿no? Transitorio, ok. ¿Y cuál es tu ingreso permanente? ¿Sería como una pensión? Una pensión, ok. ¿Y cuál es mi riqueza? ¿Los ahorros? Los ahorros, ok. ¿Por qué les estoy planteando estas ideas, muchachos? Porque eso es lo que nos dice Modigliani. Modigliani establece, muchachos, el ingreso permanente son los ingresos que en promedio o que ya sabemos que vamos a percibir el resto de nuestra vida. Yo sé, por eso se dice que son estimaciones, que cada año yo voy a ganar 500,000 pesos, muchachos. Ese va a ser mi salario de todo un año. Ese es mi ingreso permanente. Todo lo que yo gane en un año, como fruto de mi trabajo, van a ser 500,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? No, podrá tener variaciones, pero son 500,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi ingreso permanente. Un ingreso transitorio, muchachos, sería que yo jugué melate y me saqué el melate, ¿no? Me saqué 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos que me saqué de melate este domingo, ¿me los voy a volver a sacar el próximo miércoles? No necesariamente. No necesariamente. Puede que corra con suerte, pero vamos a ponerlo así y me lo vuelva a sacar. ¿Y el próximo domingo me voy a volver a sacar esos 1,000 pesos? Dice, no, pues no creo que tenga tanta suerte. Es como si me hubiera ganado un cachito del avión, ¿no? ¿A qué voy con esto, muchachos? Esos son ingresos transitorios. Vamos a suponer que les dieron un bono por productividad, un bono por llegar temprano, pero ese bono es temporal, no es para siempre ese bono. ¿Sí queda claro, muchachos? Esa es la diferencia entre ingreso permanente y un ingreso transitorio. Como su nombre lo dice, transitorio, temporal. Y la riqueza, muchachos, la riqueza se compone de todo lo que yo tengo, incluyendo, como ustedes dijeron, mis ahorros, mi salario, pero parte de mi riqueza o mi patrimonio, muchachos, se compone de mi casa, de los bienes inmuebles que yo tengo. ¿Están de acuerdo que mi carro, si yo lo vendo, aumenta mi nivel de ingreso, podría disponer de él? ¿Sí, muchachos? ¿Sí van quedando claros estos conceptos?
Sí, con base, ajá. Entonces, con base en esta diferencia entre lo que es un ingreso, lo que es un ingreso permanente, perdón, un ingreso transitorio y lo que es la riqueza, nosotros como entes económicos, muchachos, vamos a tomar una decisión de consumo estable. Va a ser muy distinto, muchachos, mi nivel de consumo si yo pienso en mis ingresos transitorios. ¿Por qué? Porque mis ingresos transitorios van a estar considerando ingresos adicionales y ahí yo voy a tener una propensión marginal a consumir distinta. O cuando me gano mi bono, lo que sea. Ajá. Va a ser muy distinta mi propensión marginal a consumir si yo considero todo lo que yo tengo, es decir, toda la riqueza que tengo. Y va a ser distinta si yo solamente considero los ingresos que en teoría voy a recibir a lo largo de un año. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, con base en esto, muchachos, ahora sí ya quedó más claro, ahora sí que con base en esto, el individuo vamos, ahora sí tal cual, a tomar un estilo de vida estable. Con base en esto, el individuo, perdón, elige un estilo de vida estable. Y lo que vamos a tener, muchachos, es lo siguiente. Franco Mogliani establece lo siguiente, que el consumo, ojo, no la propensión marginal a consumir, que el consumo va a depender, muchachos, del salario o del ingreso de la vida laboral entre el número de años que vamos a vivir por el ingreso permanente, el ingreso laboral. Ahorita les pongo qué significa cada variable. WL, muchachos, es la vida laboral. Todos los años que voy a trabajar. NL, ahora sí tal cual, que son el número de años de vida a partir de que se comienza a trabajar. Y por último, muchachos, YL van a ser nuestros ingresos laborales anuales. Eso es lo que vamos a tener. Y de aquí, muchachos, este pedacito WL entre NL nos va a dar nuestra propensión marginal a consumir. O sea, esto es lo que va a determinar nuestra propensión marginal a consumir. ¿Cómo vamos a calcular WL? WL, muchachos, es una diferencia entre la edad de jubilación menos la edad en que se comienza a laborar. Vamos a tener que NL, que son nuestros años de vida, vamos a tener un estimado. La edad de fallecimiento menos
la edad en que se comienza a laborar. Eso es lo como vamos a calcular este consumo, muchachos, y los ahorros que deberíamos de tener. ¿Hasta aquí vamos bien? Miss, Mande, hija. ¿la C es el Pues, estilo de vida estable? C es consumo, hija. Perdón. Ah, ok. C es consumo. Recuerden, es consumo. Ujú. Ahorita hacemos un ejemplo. ¿Puedo subir el pizarrón, cambiar de pizarrón, muchachos, o me espero tantito? Espere tantito, porfis. Claro que sí, hija. ¿Ya, muchachos? Ya, Miss. ¿Ya? Ya, Ok. Miss. Este ejercicio, bueno, este ejemplo viene en el libro del Dornbush, así que no estamos inventando nada nuevo. ¿Qué dice este ejercicio? Voy a plantearlo. Bueno, este ejemplo dice, considere, así tal cual, considere a un individuo que comienza a trabajar o a vivir, así lo pone en el libro, pero vamos a ponerlo nosotros, a trabajar, comienza a vivir, vamos a ponerlo tal cual, a vivir a los 20 años, trabaja hasta los 65. ¿Por qué ponemos que comienza a vivir a los 20 años, muchachos? Porque es cuando el individuo comienza a depender de sus ingresos, ya no es un dependiente económico, ¿estamos de acuerdo? Trabaja hasta los 65 y fallece a los 80. Punto y seguido. Su ingreso es de 30,000 anuales. ¿Qué va a pasar con esto? Determine, ahora sí que vamos a poner determine, inciso A,
el consumo con base en la teoría de la renta permanente. B, determine el nivel de ahorro y compruebe cumple con el ingreso, con el consumo del inciso A. Ahorita les enseño cómo. Ahí está. C, considere que el ingreso aumenta 3,000 pesos, 3,000 dólares, lo que sea, de forma permanente. D, cómo se modifica el nivel de consumo. Inciso D, considere que el ingreso aumenta 3,000 solo un año. ¿Cómo se modifica el consumo? ¿Vale? Vamos a hacer esto. No está difícil, es con base en la fórmula, muchachos, así tal cual. Con base en lo que anotamos atrás, vamos a determinar este ejercicio. Nos dice primero que nosotros, muchachos, vamos a trabajar desde que cumplimos 20 años hasta que tenemos 65, ¿no? Esa va a ser nuestra edad laboral. Y en estadísticas nos vamos a morir a los 80. Y cada año, ahora sí que nuestros ingresos desde que comenzamos a trabajar hasta que nos jubilamos, van a ser de 30,000 pesos. Lo que nos está pidiendo el inciso es determinar el consumo con base en la teoría de la renta permanente. ¿Qué me dice mi teoría de la renta permanente? El consumo va a ser igual a los años que trabajamos, entre los años que vivimos, por el ingreso permanente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo calculo? ¿Qué me dice? ¿Cómo calculo WL? Mi edad de jubilación menos mi edad laboral. ¿Cuándo me jubilo, muchachos? A los 65. A los 65. ¿Cuándo comencé a trabajar? 20. A los 20. Entre. ¿Cuándo me pienso morir? A los 80. ¿Y cuándo empecé a vivir, se supone? A los 20. A los 20. Ajá. Y esto lo voy a multiplicar, muchachos, por mi ingreso permanente, por los 30,000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mis operaciones, lo voy a hacer paso por paso para que ustedes lo vean. 65 menos 20 nos da 45. ¿Están de acuerdo? Y 80 menos 20 nos da 60. Esto, muchachos, va a ser mi propensión marginal a consumir. Entre 60 nos da de 0.75. Por cada peso que yo gano, me voy a gastar 0.75 centavos. Eso es lo que me dice esa propensión. Y lo voy a multiplicar por los 30,000. ¿Cuánto me da de resultado? 22,500. 22,500. Entonces, ¿qué me está diciendo, muchachos? Que de mis 30,000 pesos yo me voy a estar gastando 22,500 cada año. ¿Estamos de acuerdo? Este sería mi inciso A. ¿Sale? Ahorita les explico porque esto es la base del Afore. ¿Qué me está diciendo? Bueno, compruebo el nivel de ahorro, y si este cumple con el consumo del inciso A. ¿A qué se refiere con esto, muchachos? ¿Cuál es lo que yo voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a estar ahorrando yo? Si gano 30,000 y me gasto 22,500. 7,500. 7,500. Exacto, mi ahorro va a ser, acuérdense que ese ahorro van a ser los 30,000
menos 22.500 me van a dar los 7.500. Dicen, bueno, sí, ya sé que estos 7.500, muchachos, vamos a multiplicarlos por los años en que yo voy a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? 7.500 por 45, ¿cuánto nos da? 337.500. Ujú, 337.500. Ahora dividan esos 337.500 entre 60, entre los años que voy a vivir de mi pensión, muchachos. ¿Cuántos años voy a vivir de mi pensión? 15. 15. Divídanlo entre 15. $22.500. Ahí está. ¿Nos da el mismo consumo del inciso A, sí o no? Sí. Sí, esa es la idea, muchachos. Les decía que esto es la idea muy básica y ahora sí tal cual, lo que sostiene una Afore, o bueno, cómo debería de funcionar una Afore. Aquí no estamos tomando en cuenta ni la inflación, ni las tasas de interés, ni muchísimo menos. Pero en teoría, muchachos, esta es la base de nuestra Afore. ¿Qué se supone? Ah, mira, en teoría vamos a hacer proyecciones, ¿no? Todos nosotros de estas 3 carreras que estamos en esta materia, tendemos a hacer proyecciones. Entonces, en teoría, yo sé que voy a ganar al año 200,000 pesos. Ah, voy a ganar 200,000 pesos. De esos 200,000 pesos, ¿cuánto me tengo que gastar yo cada año, literal? ¿Y cuánto debo ahorrar? ¿Para qué? ¿Cuántos años pienso trabajar? Ah, bueno, si comencé a trabajar a los 20 años o a los 15 años, ¿cuánto tengo que ir ahorrando yo para que cuando tenga la edad de jubilarme 65, 70 años, no consuma menos, muchachos, sino consuma exactamente lo mismo que cuando yo estaba trabajando? Es más, en el libro del Notebook, ustedes si lo revisan, van a encontrar la siguiente gráfica. La gráfica se plantea de este modo, pone lo que sería el salario. Vamos a tener W. Ay, perdón. Vamos a tener el salario real. Vamos a tener los años, ahora sí tal cual, los años. Y nos pone lo siguiente. Ahora sí que dibuja. Un triángulo en piquito. Así está. Nos dice, mira, ¿sabes qué? Hasta este piquito. Imagínense que están derechitas las líneas. Hasta este piquito tú vas a trabajar, que es el salario máximo que tú piensas alcanzar. Estos son WL, los años que vamos a trabajar. Y nosotros vamos a establecer esa diferencia entre el consumo. Vamos a ponerle datos. Este es el consumo, mis 30,000. Ingreso y mi consumo, que van a ser los 22,500. Hasta aquí. Todo este pedacito, muchachos, toda esta diferencia entre los 30,000 que yo estoy ganando y los 22,500 que me voy a estar gastando, todo esto va a ser ahorro. Y cuando yo deje de trabajar, muchachos, todo este pedacito de aquí, hasta que me muera, literal, todo esto, no existe el término, pero vamos a llamarlo desahorro. Voy a vivir de mi pensión. Esto es lo que vamos a tener, muchachos. Esta es la idea del Afore. Se supone, bueno, aquí ya sabemos que no funciona así, pero se supone, muchachos,
que nosotros cuando estamos trabajando y estamos ahorrando para jubilarnos y pensionarnos, ¿queremos vivir en condiciones de miseria o queremos vivir como vivíamos cuando trabajábamos? A En ver, condiciones muchachos. cuando trabajábamos, ¿no? Sí, en condiciones de como cuando trabajábamos, o sea, ya no estoy trabajando, pero tengo dinero para seguir comprando mi despensa, vivir bien, pagar mis servicios, o sea, no tengo por qué vivir con una calidad de vida menor a mis ingresos que tenía cuando trabajaba. Ya trabajé, voy a vivir del fruto de mi trabajo. Esa es la idea de una pensión y esa es la idea que está detrás del Afore, muchachos. Y vamos a verlo así. ¿Cómo son las pensiones en Estados Unidos? ¿Son bajitas o son pensiones que les permite vivir a la gente bien? Muchachos, Supongo que les permite vivir mejor. ¿sí? Sí, les permite vivir bien. Esa es la idea, muchachos, que está detrás de este ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a ¿Mande? Profesora, entonces, el promedio de vida son 80. ¿Eso siempre va a ser, obligatorio en cualquier ejercicio? No, hijo. Cambia el nivel de ingreso, cambian los años cuando comenzamos a trabajar. ¿Ustedes desde cuándo comenzaron a trabajar? Los que ya trabajan. Bueno, A los 16. Unos a los 16, por eso yo comencé a trabajar a los 17. Habrá quien me diga, no, pues yo todavía no comienzo a trabajar. Entonces, eso va a afectar también nuestro nivel de riqueza. Ahora, lo que nosotros ganábamos a los 16, a los 17, va a ser lo mismo que ganemos cuando tengamos 24 o 25. Bueno, ustedes, yo ya pasé por esa edad. No, va a irse modificando. Por eso les digo, es un estimado. Ahora, ¿qué nos dicen? ¿Sí queda claro, hijo? Sí. ¿Sí? Además, por decir la edad en teoría, las mujeres nos vamos muriendo como a los 90. Los hombres viven menos que nosotras. Entonces, también eso influye en estas estimaciones. ¿Qué me dice mi inciso C? Considere que el ingreso aumenta de forma permanente. ¿Cómo se va a modificar nuestro nivel de consumo? Aquí, ¿qué nos está diciendo, muchachos? En el inciso C, va a pasar que nos están aumentando 3,000 pesos. Estos 3,000 pesos, muchachos, no nos dice en qué periodo de nuestra vida se da, simplemente que nos van a aumentar el ingreso 3,000 pesos. Recuerden que nosotros actuamos bajo, por eso son los supuestos tan fuertes de estos modelos, que nosotros trabajamos bajo expectativas racionales. Entonces, yo sé que en determinado momento me van a dar 3,000 pesos y que yo voy a empezar a consumir con base en esos 3,000 pesos a pesar de que no los tenga. ¿Sí me explico? O sea, mis 3,000 pesos que me van a aumentar, yo los voy a tener que programar como si los estuviera percibiendo desde el primer año que yo comencé a trabajar. O sea, estos 30,000 pesos los voy a multiplicar precisamente por los 45 entre 60. ¿Cuánto nos da, muchachos? $2,250. Nos da 2,250. Este monto, muchachos, es en lo que se va a modificar mi consumo. Ahora, ¿cuánto va a ser mi consumo? ¿Cuánto me gastaba en un inicio? Va a ser 24,750. Exacto. Ahora mi consumo va a ser de 24,750. Eso es lo que nos está diciendo, pero fíjense, aquí hay esos supuestos fuertes. Yo estoy considerando que esos 3,000 pesos van a aumentar desde el año 1. ¿Qué tal si me los dan en el año 10 o en el año 20? ¿Sí me explico?
¿Por qué lo estamos suponiendo que es de forma permanente? Porque me está diciendo, tú ya tienes esas proyecciones y por lo tanto puedes anticiparte y que empezar a consumir como si los ganaras. Ese es el problema de estos modelos, muchachos. El sueldo de su compañera que comenzó a trabajar a los 16 y el mío de cuando yo comencé a trabajar a los 17, ¿es el mismo que el que percibimos ahorita? No, mis. No, pues no, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. ¿Qué vamos a tener con el inciso D, muchachos? En el inciso D, ¿qué nos dice? Solamente vamos a aumentar el ingreso un año. Vuelvo a hacer hincapié, muchachos, como nosotros trabajamos bajo expectativas racionales, lo que vamos a hacer en el inciso D es que esos 3,000 pesos yo no me los voy a gastar de un solo, ahora sí que de un sopetón, muchachos. Lo que voy a hacer con estos 3,000 pesos, que solamente me los gané un año porque me dieron un bono, yo los voy a tener que repartir entre todos los años que voy a vivir. Ajá, entre estos 60. Porque estoy actuando bajo expectativas racionales. ¿Y cuánto nos da? 3,000 por un sesentavo. 50. Ahí está. ¿Qué está pasando, muchachos? Mi consumo sí va a aumentar. Van a ser 22,500 más 50. Nos va a dar 22,550. ¿Qué está pasando, muchachos? Yo tengo esa capacidad precisamente de distinguir de un consumo transitorio ante un consumo permanente. Cuando yo sé que voy a ganar ya los 3,000 pesos de fijo, muchachos, que va a incrementar en eso mi ingreso, yo voy a modificar mi proporción. Pero solamente un año me lo voy a ganar ese bono. Lo tengo que distribuir entre todos los años que voy a vivir. Eso es lo que nos está marcando esta teoría de la teoría del ciclo vital, muchachos. ¿Sí queda claro? Y es aquí, muchachos, donde muchas veces nosotros como consumidores en general cometemos errores. Nos ganamos un bono y vamos y nos gastamos un montón en una salida y nos vamos de vacaciones. ¿Voy a seguir percibiendo ese bono al mes o a la quincena que sigue? Muchachos, No necesariamente. no necesariamente. La pregunta es, ¿vamos a seguir consumiendo como si no tuviéramos el bono o tendemos a consumir como si estuviéramos seguros de que nos van a dar otra vez el bono? Tendemos a consumir. Como si tuviéramos ese bono. Ese es el problema, muchachos, que el ente económico no sabe distinguir en términos generales entre un ingreso permanente, un ingreso transitorio y lo que es su riqueza. ¿Sí queda claro? ¿Puedo cambiar ya de pizarrón? Sí, mis. ¿Sí? Ya vamos a terminar esto para empezar con el problemario. Y ahora vamos a ver lo que es la teoría de la renta permanente. Es muy parecido, tiene la base de la teoría del ciclo vital. Entonces vamos a tener que... otro color. De la renta o ingreso permanente, muchachos, recuerden. Acuérdense que es de Friedman. Vamos a tener, esta señala que el consumo
está relacionado con el ingreso de cada año, sino con una estimación a largo plazo. Ajá. Lo que les decía hace rato, muchachos, yo cuando empecé a trabajar a los 17 años, mi consumo no se va a basar en el ingreso que yo percibía a los 17 años, se va a basar en el ingreso que yo estoy estimando ganar cuando terminara la licenciatura. ¿No? Yo estaba pensando en un consumo de 15 a 12. En aquel entonces era un buen salario. ¿Sí me explico? Mi consumo no se iba a basar en los 5,000 pesos que ganaba la quincena en aquel entonces. ¿Sí queda claro? Sí, para mí sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener aquí, muchachos, es lo siguiente. La renta permanente es la tasa constante de consumo que podría mantener un individuo a lo largo de su vida. Y los ingresos transitorios se repartirán igual. Ajá. Podemos hacer esa distinción que vamos a tener aquí, muchachos, con la teoría de la renta permanente. Es muy parecida a la planteada por Franco Modigliani. Vamos a tener el consumo, la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahora sí, este ingreso disponible, recuerden que es el ingreso que yo voy a percibir. Los ingresos transitorios, le voy a poner Y, transitorios, menos los impuestos. Recuerden que nosotros pagamos impuestos autónomos, impuestos al ingreso y las transferencias que yo voy a percibir. Ya se va ampliando un poquito más nuestro modelo. Y la propensión marginal a consumir va a seguir dependiendo de cuándo comenzamos a trabajar y hasta que nos vamos a morir. Esa no se modifica. Esa es la diferencia que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa con este modelo que señala Friedman, muchachos? Vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Son los mismos los ingresos que yo percibo cuando soy un estudiante a cuando ya terminé mi licenciatura? No. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a tener que endeudar, muchachos, para poder consumir a los 17 años, como si yo ya estuviera con un título universitario, y cuando ya tenga mi título universitario, ¿están de acuerdo que voy a tener que consumir menos porque tengo que pagar las deudas adquiridas en el pasado? ¿Sí queda claro ese planteamiento, muchachos? Estamos hablando de las elecciones. Cuando yo tengo 17 años, voy a planificar mi consumo como si yo tuviera ya los ingresos de un título universitario. Ajá. Cuando ya tenga mi título universitario y me ponga a trabajar de tiempo completo, muchachos, mi consumo va a ser menor porque voy a tener que pagar las deudas adquiridas en el pasado. ¿Sí queda claro esto? ¿Mandé? Sí, profesora. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Por qué lo desarrolla así Friedman, muchachos? Porque a Friedman le toca vivir en la sociedad norteamericana. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Si ustedes quieren tener un título universitario en Estados Unidos, ¿es barato o es fácil acceder a la educación universitaria, muchachos? No,
No. No, Y creo además, que ya se paga, ¿no? Bueno, también pues, aquí, pero ya se paga educación desde preescolar. De hecho, la deuda ujú, Hasta las escuelas La deuda de estatales estudio en Estados pagan. Unidos es una deuda que es que pagas durante la vida, prácticamente como si fuera una hipoteca. Allá en Estados Unidos, tener una carrera universitaria es muy cara. ¿ya ven? Y ustedes no se quieren parar a las 7 de la mañana. A eso se refiere con endeudarse para Exacto, pagar hijo. hipoteca. Ah, ok. Acuérdense que en Estados Unidos existen lo que son los créditos universitarios y como bien lo mencionó su compañero, ustedes se endeudan y es como una hipoteca, ya estudiaste en X universidad, ¿no? Pues ya estudiaste, ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno, ¿qué vives del aire? Recuerden que en Estados Unidos, muchachos, a los 18 años ustedes ya estorban en sus casas. Bueno, ya estorbamos a nuestras casas. Entonces te sales de tu casa, consigues un trabajo, te pagas un departamento, pagas luz, agua, renta, gas, tu comida, tu ropa, tu medio de transporte y pagas tu escuela. A los 18. Aquí tienen 40 y siguen viviendo con sus papás. Entonces es muy distinto, muchachos. ¿Qué tienes que hacer para estudiar? Pues adquieres estos famosos créditos universitarios para poder costear tu universidad y cuando te titules, pues tú los tienes que pagar. Por eso les estoy haciendo hincapié. Yo voy a vivir como si tuviera esos ingresos y cuando los tenga voy a tener que vivir consciente de que tengo que pagar mis deudas. Ahora sí ya quedó más claro. Miss. Vale. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que la teoría del ciclo vital, como la teoría de la renta permanente, suponen que el individuo actúa bajo expectativas racionales. Por lo que se puede explicar la conducta del consumidor. Ahora, muchachos, este modelo solamente explicó en su momento 1/3 de la conducta del consumidor en Estados Unidos. ¿Están de acuerdo que explicar 1/3 del comportamiento? Pues no es cosa, no es nada, es poquito en teoría, pero tampoco es poca cosa, valga la redundancia, comparado al tamaño de la economía norteamericana. ¿Este modelo se aplica a todo el mundo? No, muchachos. Por decir, en los países latinoamericanos se ha demostrado que nosotros, lo que ustedes siempre han hecho hincapié, ¿no? Ya ustedes ya tienen ese conocimiento de que carecemos de una cultura del ahorro, de una cultura de la previsión, de anticiparnos a los gastos. Y hoy lo estamos viendo con el entorno de la pandemia, muchachos. ¿Cuántos de los que trabajábamos teníamos ingresos por si nos quedábamos sin trabajo? Muchachos, Pues muy poca gente, ¿no, Miss? muy poca gente. ¿Y eso cómo afectó el nivel de consumo de todo el mundo? ¿Qué está pasando con el entorno, muchachos? ¿Estamos en auge o estamos en crisis? Crisis.
Ya estamos en una crisis, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la gente no tenía dinero guardado para un momento de quedarse de desempleo. Las personas en Estados Unidos, muchachos, hacen lo imposible para no tocar su fondo de pensiones, porque saben que si tocan ese fondo de pensiones, muchachos, tarde o temprano se va a acabar y no van a tener para vivir en su vejez, y es mucho más difícil que una persona mayor consiga trabajo en Estados Unidos cuando ya es anciano. Entonces, ese es el problema, muchachos. Por eso dicen que hay que actuar bajo expectativas racionales, no es de me gano el dinero y me lo gasto todo, hay que planificarlo. Ustedes como, y eso es una característica de nosotros por pertenecer a estas carreras, tanto ingenieros como economistas financieros, en términos generales, muchachos, tendemos a planificar. No digo que todos, pero sí una parte importante de nuestro gremio, muchachos, somos muy estrictos con nuestros gastos y llevamos presupuestos. Su maestra está lo que presupuesta todo, hasta lo que se va a fumar, porque yo fumo. Entonces es cuánto va para cigarros, cuánto va para la despensa, cuánto va por, exacto, por los imprevistos, cuánto va para el ahorro. Todo tiene que ir medido, muchachos. Y ustedes nosotros al vivir en Latinoamérica, muchachos, tenemos que presupuestar bajo los peores ingresos. ¿Cómo me voy a comportar si mis ingresos son los más bajos posibles? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué les estoy haciendo hincapié en que tenemos que planificar nuestros consumos? Porque esto, muchachos, se debe a que los individuos, ahora sí tal cual, en este modelo vamos a tener que los individuos en ambos planteamientos no sufren están conscientes de las restricciones a la liquidez y no sufren de miopía monetaria. En el primer caso, el ingreso permanente es mayor al ingreso obtenido de manera anual. Por lo que el consumo presente, por lo que el consumo futuro estará limitado. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos por qué lo vamos a limitar, porque me voy a endeudar hoy para poder consumir mejor y cuando ya llegue el momento de ganar ingresos más altos, pues tengo que pagar mi deuda. La segunda, la miopía. Los individuos serán capaces de diferenciar entre los ingresos permanentes y los ingresos transitorios. A eso se refiere la miopía monetaria, muchachos. Nosotros vamos a estar conscientes de cuáles van a ser ingresos permanentes y cuáles van a ser ingresos transitorios. Vuelvo a hacer hincapié, un bono, me gané una rifa.
soy capaz de distinguir entre esos ingresos y por lo tanto puedo planificar mi consumo. No voy a consumir como si siempre me van a dar ese bono. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere la miopía. Hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? De parte mía, no, Miss. ¿No? Y los demás están dormidos, prendieron la computadora y nada más están allí. En mi caso no hay dudas. Ok, conste, muchachos. Yo les estoy preguntando, si ustedes no dicen nada, allá ustedes. Ajá. Bueno, ¿puedo quitar el pizarrón? Vamos a empezar a resolver el problemario. Voy a empezar a preguntar. Acuérdense que si no lo hicieron, pues, ¿para qué me pongo a responder yo? Profesora, Sí, espere, antes de pasar, ¿algún ejercicio de la teoría del ciclo vital podría venir en el examen? sí. Ah, ok. Gracias. No, ¿de qué, chaparrito? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Puedo quitar ya el pizarrón? Sí, ¿Hasta profesora. cuándo tenemos para subir el problemario, profesora? El problemario no tiene fecha de entrega aún, hijo. Sin embargo, hoy tenían que subir tener su problemario teórico resuelto para poderlo revisar aquí en clase. Ah, sí, nada más era porque aparecía para subirlo y entonces como no aparecía fecha, por eso me entró duda. No, todavía no tiene fecha, hijo. El que tienen que subir hoy, pero tienen hoy hasta las 11:59, es su entregable 2, el ejercicio que hicimos de los multiplicadores. Sí, ese ya lo subí. Ese es Sí, el único gracias. que tienen que subir hoy. Vale, gracias, profesora. No, ¿de qué, muchachos? Entonces voy a quitar ya esto. Y voy a abrir el problemario. Esperemos se deje. No. Ya sea. Perdón, muchachos. Miss, Mande, hija. una pregunta rápida. ¿Me puede volver a decir, bueno, especificar qué eran los ingresos permanentes? Los ingresos permanentes, tal cual es el resultado de su trabajo, hija. Ajá. O sea, los ingresos que usted va a percibir cada año como resultado del salario. Gracias. No, ¿de qué, hija?
Hoy que quiero que trabaje esta cosa, no funciona. Déjenme guardar esto como un archivo nuevo para podérselos pasar después. Ya está. Ok, muchachos, a ver, ¿cuáles son los supuestos del modelo clásico? Es la no intervención por parte del Estado, la libertad económica y política, Exacto, libertad libertad económica y política. la no intervención por parte del Estado, Ujú. ¿Qué más? la asignación de recursos es por medio del mercado, Ujú. ¿vamos a explicar cada una, Miss, o solo? Solo supuestos, hijo. Ok. La economía se encuentra en pleno empleo, Economía en pleno empleo. Ujú. y la oferta agregada se representará por medio de una línea vertical. Aquí nos está faltando uno muy importante, muchachos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Competencia ¿Los perfecta. precios? Aguas, precios, competencia perfecta? Ajá, ese es uno. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué pasa con los precios y los salarios? ¿Cómo son? ¿Son flexibles? Exacto, eso es muy importante. Precios y salarios flexibles, muchachos. Eso es muy importante. Ujú. También hay que recordar cómo es el desempleo en este modelo, muchachos. ¿Voluntario o involuntario? Es voluntario o Desempleo temporal. voluntario o temporal. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esos van a ser nuestros supuestos del modelo clásico. Ujú. Ahora nos piden nuestros supuestos del modelo keynesiano. ¿Cuáles son los supuestos del modelo keynesiano, muchachos? ¿Sería rigidez de precios y salarios? Exacto, ahora nos vamos con el escenario contrario. Rigidez de precios y salarios. ¿Qué más? La demanda agradada determina la producción. Ujú. Existe el La demanda. desempleo. Ay, perdón. No, hijo. La demanda agregada determina la producción. Ujú. ¿Qué más? Existe el desempleo involuntario. ¿Mm? ¿Qué más? Y capacidad subutilizada. Capacidad subutilizada. ¿Qué pasa con el Estado en este modelo, muchachos? ¿Cómo es? Ayudan a incentivar la demanda agregada, ¿no? Ajá, entonces el Estado, juega Tiene un un impacto papel. sobre las variables reales de la economía. Ahora sí, aquí sí funciona, muchachos, la política fiscal y la política monetaria. ¿Y cómo va a ser mi oferta agregada? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. La oferta agregada es horizontal. Ajá. Acuérdense, precisamente por esa rigidez, muchachos. Si son rígidos, los precios no se mueven. Si es flexible, los precios se mueven. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones de optimización, muchachos?
Es cuando el producto marginal es mayor al salario real, se contrata más trabajo. Exacto. Entonces, aquí cuáles son las que vamos a tener aquí, muchachos. Nos está diciendo el óptimo. En el óptimo, ¿cómo van a ser? Entonces, Tiene que ser igual, profesora. Tiene que ser exacto. igual a tu, ¿cómo se llama? A tu trabajo, ¿no? Ajá, si lo expreso en términos nominales, acuérdense que el precio por el producto marginal del trabajo debe de ser igual al salario. En términos reales, puede estar así o puede estar de la siguiente manera, muchachos. Producto marginal del trabajo igual a W sobre P. Estas son las condiciones del trabajo. Esa es la condición de optimización del trabajo, muchachos. En términos del capital, ¿cómo va a ser? Que el precio por el producto marginal, perdón, del capital, producto marginal del capital debe de ser igual a la tasa de interés. En términos reales, el producto marginal del capital es igual a R sobre P. Esta y estas son exactamente las mismas, muchachos. O sea, puede estar expresada en términos nominales o puede estar expresada en términos reales. ¿Estamos de acuerdo? Pero estas son las condiciones de optimización. Recuerden que si es mayor, pues yo contrato más trabajo. Si es menor, despido trabajo. Pero esos no me dan un óptimo. Aquí me están preguntando en qué condición se da el óptimo. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Puedo desplazar el pizarrón, me muevo hacia arriba, hacia abajo. Hacia abajo, maestra. ¿Sí? ¿Ya hacia abajo? Vamos a continuar. 4. ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de desempleo considera el modelo clásico y cuál el keynesiano, muchachos? El clásico es considera friccional, que es voluntario o temporal, y el keynesiano involuntario. Exacto. Entonces vamos a tener que el modelo clásico considera el desempleo friccional, o temporal, o voluntario. Aquí nosotros dejamos de trabajar porque queremos, porque nos corrieron, ya lo habíamos explicado. El modelo clásico considera el desempleo, vamos a ponerle en términos técnicos, el desempleo estructural o voluntario. ¿Cuál es el desempleo estructural, muchachos? Es a pesar de que estamos capacitados, no encontramos trabajo para el cual estamos. Mande, hijo. Es que ahí puso el modelo clásico considera el desempleo Sí, estructural involuntario, o sea, será el keynesiano, ¿no? Este es el keynesiano, tiene razón, hijo, repetí. Keynesiano, perdón. Vamos a tener que en el estructural, muchachos, a pesar de que estamos capacitados, no encontramos trabajo. O sea, el trabajo para el cual ya estamos capacitados deja de existir. Y eso es lo que está pasando actualmente, muchachos. Si lo vemos así, ¿qué pasó con las personas que se dedicaban al cine? Y me refiero a las personas que trabajaban en Cinemex. ¿Qué pasó con su fuente de trabajo? Pues ya no hay. Ya desapareció, o sea, a pesar de que una parte se pueda colocar en Cinépolis, muchachos, ¿están de acuerdo que ese mercado ya desapareció, se está contrayendo? ¿Qué pasa con todos los empleos? Vamos a pensar en las personas que tenían sus negocios de venta de comida, de productos, a pesar de que ellos se puedan colocar, ¿están encontrando trabajo? No. No, ese es el desempleo estructural, muchachos, el involuntario. Aunque yo quiera trabajar, no hay trabajo.
Para cuando escuchen allá saben quién es decir que el que es pobre porque quiere, le avienten un zapato en la cabeza. ¿Sale? Hay un estudio de eso. Ven que muchas veces dicen que si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre es tu culpa. No sé si han escuchado esa expresión. Sí, profesora. Ahora sí que muchos con mentalidad de tiburón, no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, lo repiten. Bueno, hay un estudio, muchachos, de la CEPAL o es de la OCDE. No recuerdo de estas dos instituciones cuáles, pero lo mencionan. En México, naces pobre, te mueres pobre. No porque no quieras emprender, no porque no quieres trabajar, sino que no hay oportunidades para salir precisamente de la pobreza. Así, tal cual. Bueno, vamos a seguir, muchachos. Esto que tenían que haber hecho de tarea y que no lo hicieron bien, ahora lo van a tener que hacer aquí. A ver, bajo modelo clásico explique el impacto de... Ahora sí que bajo modelo clásico explique y realice las gráficas del impacto en la tasa de interés. Aquí se cortó, muchachos, tasa de interés, ingreso y precios. Considerando política monetaria expansiva. A ver, ¿en qué consiste una política monetaria expansiva? ¿En bajar el interés y subir el gasto público? No, ya me está revolviendo elementos. Se baja la tasa de interés y... Aumenta la oferta monetaria y disminuye la tasa de interés, ¿no? Exacto. La política monetaria expansiva consiste en aumentar, en disminuir la tasa de interés, aumentar la oferta monetaria. Esa es la política monetaria expansiva. Ahora, ¿cuál es el impacto bajo modelo clásico? Incrementa la inversión productiva, ¿no? Muchachos, modelo clásico. Ah. ¿Se acuerdan de esa tarea que los regañé porque le hicieron mal? Bueno, explíquenmelo. Me lo hicieron con flechitas y otros no me lo hicieron bien. Ahí viene su interpretación. ¿Qué pasa? ¿Lo hicieron este ejercicio? Porque solamente me están contestando 2, 3 personas, pero yo no tengo 3 personas en esta materia, tengo muchísimas más. Que hoy se conectaron un poco. ¿Es lo del aumento del gasto público? Hijo, es política monetaria. Se supone que cuando incrementan los precios, el salario real es menor, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué están incrementando los precios, Antonio? ¿Por el exceso de demanda agregada? ¿Y por qué se dio ese exceso de demanda agregada? Por la disminución de la tasa de interés incentiva la inversión y el consumo. Exacto. Entonces vamos a tener, muchachos, acuérdense, es modelo clásico. ¿Cómo es mi oferta agregada, muchachos? Vertical. ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Entonces es rígida, muchachos. La oferta es rígida. ¿Qué vamos a tener aquí? Un incremento, ahora sí tal cual, un incremento de la oferta o una disminución, vamos a ponerlo así, una disminución de la tasa de interés, incentiva el consumo y la inversión, tal y como me lo mencionó Carla, el consumo y la inversión, desplazando a la demanda agregada. ¿Y qué pasa con este desplazamiento de la demanda agregada? ¿Qué pasaba con los precios?
Si yo tengo más demanda que oferta, muchachos, ¿qué pasa? Suben los precios. Los precios generando un incremento de precios. ¿Mm? ¿Qué efecto va a tener este incremento de precios, muchachos? Que el salario... ¿Disminuye el salario? Ajá, el incremento de precios. ¿Mm? Tiene dos efectos. Disminuye el salario real. ¿Ah? Y si disminuye el salario real, ¿qué va a pasar? Aumenta la demanda de trabajo. Pero también disminuye la oferta de trabajo. Ajá. Eso. También disminuiría el consumo, ¿no, maestra? No, hijo. ¿No? No. Disminuye. Ahorita vemos cómo se da ese desplazamiento. Disminuye la oferta de trabajo. Y entonces, ¿cómo queda la producción? De acuerdo a las gráficas, ¿se movió o se quedaba igual? ¿Se bajaba entonces la producción? No, hijo. Se expande. Quedaba ¿no? igual. De manera que la producción se mantiene. Sí, unos dejaron de trabajar, pero otros tuvieron que trabajar. Entonces, acuérdense, muchachos, que como la gente está dejando de trabajar, los empresarios van a tener que empezar a ofrecer una mayor cantidad de salario. Ojo, salario nominal. Van a empezar a subir los salarios nominales, muchachos, y los precios. ¿Qué pasa? Que nos quedamos exactamente en el mismo punto. No modificamos. ¿Qué va a pasar con la demanda? El incremento de precios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con los saldos monetarios reales? ¿Disminuyen por el incremento de precios? El incremento de precios reduce los saldos monetarios reales. ¿Y qué pasó con las tasas de interés si estos se reducen? ¿Vuelve a subir? La tasa de interés sube hasta más alta o hasta su punto original. Su punto original, ¿no? La tasa de interés se restablece. ¿Y qué va a pasar entonces ahora sí con el consumo y con la inversión? Se vuelven a nivelar como al principio, ¿no? De manera que el consumo y la inversión disminuyen. Ajá. ¿Qué pasó al final, muchachos, con los precios? ¿Cuál fue el efecto final? ¿Los precios se mantuvieron o subieron? Subieron. Los precios suben. ¿Qué pasa con el ingreso? ¿Se mantuvo o disminuyó? Se mantiene el salario real, ¿no? No, no el salario real, hijo, el ingreso. Acuérdense, Y, producción. ¿Qué pasó con la producción, muchachos? Se mantuvo, ¿no? ¿Se mantiene? Se mantiene la producción o ingreso. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Sí queda igual, ¿no, mis? Exacto. No voy a hacer las gráficas, esas las tienen que hacer ustedes. ¿Ya ven por qué tenían que hacer bonita su tarea? Esto es lo que va a pasar, muchachos. Este es el famoso efecto neutralidad del dinero. Ustedes ya lo definieron en los otros. La neutralidad del dinero consiste, muchachos, en que un incremento de la oferta monetaria, en lugar de incentivar, ahora sí que el consumo hace que las tasas de interés bajen. Como las tasas de interés bajan, incentiva el consumo y la inversión. Como hay un exceso de demanda, los precios tienden a subir. Al subir los precios, muchachos, se contrae la oferta de saldos monetarios, lo que hace que la tasa de interés se restablezca
contrae el EM y la economía se quedó tablas. El resultado fue, subieron los precios, la producción se mantuvo, la tasa de interés se mantuvo. Y esto era lo que yo les decía, vamos a arreglar la inflación, pues quitemos dinero. Si el problema es que hay más dinero en la economía, pues una manera de solucionar el problema de la inflación es quitando dinero de la economía. Ya nosotros lo discutimos en su momento. ¿Así se arregla la inflación, muchachos? Sí, en parte. En parte, pero ¿arregla el problema? No. 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 Ya vimos ya lo vimos, ¿no? Comentábamos el caso de Venezuela, pues si nada más es quitar dinero, pues quita el dinero. Ya se acabó la inflación en Venezuela, obvio no. Y ya lo vimos, ¿no? Que tienen restringida cierta cantidad de dinero, hacer ciertas transacciones, si las quieren hacer, tiene que ser todo con tarjeta de débito. Esa es la idea, muchachos. Si queda claro, ya ven por qué era importante hacer esa tarea. No se las dejo nada más porque sí. A ver, ¿en qué consiste una política fiscal expansiva? En el incremento del gasto público, ¿no? Transferencia, disminución de impuestos. Ahora sí, una política fiscal expansiva consiste en el aumento del gasto transferencias y disminución de impuestos. ¿Nosotros qué vamos a trabajar? ¿Con cuál instrumento vamos a trabajar? ¿Con el qué? Con el incremento del gasto. Entonces, un incremento del gasto, ¿qué efecto tiene, muchachos? ¿Incrementa la demanda agregada? Un incremento del gasto público incrementa la demanda agregada. ¿Y qué va a pasar con la demanda de dinero? También incrementa. Incrementa la demanda agregada. Y también las tasas de interés. Incrementa la demanda de dinero. Por lo tanto, suben las tasas de interés. Y si suben las tasas de interés, muchachos, disminuye el consumo y la inversión. déjenme ponerlo aquí, generando que disminuya el consumo y la inversión. Y como hay un exceso de demanda agregada, ¿qué pasó con los precios? Aumentó la demanda agregada. Incremento en los precios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Generando dos efectos. ¿Qué pasa con el mercado laboral, muchachos? Disminuyen los salarios reales. Oye, Y aumenta la demanda de trabajo. Así que, otra vez tenemos lo mismo. Disminuye los salarios reales, aumenta la demanda de trabajo, disminuye la demanda de trabajo, la oferta de trabajo. De manera que, ¿qué? ¿Nos mantenemos o cómo? ¿Qué pasa con los salarios reales? Aumenta el salario nominal. Que aumenta el salario nominal. ¿Y cómo quedan al final los salarios reales? ¿Se mantienen o aumentaron, muchachos? ¿Había un cambio en los salarios reales? No, ese se mantiene, ¿no? Al final los salarios reales se mantenían. ¿Y qué pasaba con el mercado de trabajo? ¿Aumentaba la producción o se mantienen?
Acuérdense que el trabajo representa la oferta agregada. ¿Qué pasa con mi oferta agregada? ¿Se va a desplazar o se va a mantener? Se mantiene, ¿no? Se mantienen y la oferta, la producción y la producción se mantiene. Acuérdense que de nada sirve que el Estado gaste, muchachos. Eso es lo que quiero que tengan presente. Una intervención del Estado. Cuando nosotros tenemos modelo clásico, no va a servir de nada, ni sea política fiscal o política monetaria tratando de mover la demanda agregada, muchachos. Aquí las políticas de demanda agregada no sirven. Lo único que generan son distorsiones, inflación y ya. Pero lo que es el empleo y la producción, a esas no las tocas, que es lo que queremos hacer. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profesora. Ahora, ¿qué va a pasar con con el mercado con los bienes? Acuérdense que estamos hablando de dos efectos. Si disminuyen los salarios reales, aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Quién se iba a retirar? Si aumenta el gasto de gobierno, ¿quién se iba? Se retira la inversión privada, ya que el Estado está interviniendo. Por el lado de la demanda agregada, la inversión se contrae. Por el incremento de las tasas de interés. De manera que los precios solamente se incrementan, ¿no? Ahí vamos a tener eso, de interés. Y por el incremento ocasionado se contrae el incremento de la tasa de interés. El efecto final, ahora sí, perdón. El efecto final es que el consumo privado se contrae, incrementan los precios, las tasas de interés, aumentó el producto o ingreso se mantiene. ¿Ya esto cómo se le conoce, muchachos? Tiene un nombre de especial. Crowding out. Exacto, el famoso efecto crowding out o efecto expulsión. Se va el gasto privado, pero entra en sustitución el gasto público. Por cada peso que aumente el gasto público, se desplaza uno de inversión privada. ¿Queda claro, muchachos? Ahora sí ya quedó un poquito más claro o no. Maestra, yo tengo una duda. Dígame, hijo. Aquí en ese punto, bueno, cuando tenemos los dos casos, ¿podría subir, por favor? ¿En cuál? No, en donde nada más teníamos los dos casos, en ese último que estábamos viendo. En Ahí dice, en el primer caso dice disminuye los salarios reales. Y ya luego especifica que al final los salarios reales se mantienen. Solamente mi duda es que al inicio de la política disminuyen los salarios, pero ya que se establece, al final los salarios se terminan manteniendo como estaban antes. Exacto, hijo. Lo que pasa es que, si usted recuerda sus gráficas, si aumentan los precios, el salario real, que es W sobre P, disminuye. Entonces, tú como empresario es más barato contratar trabajo. Entonces, contratas más trabajo, pero estás pagando menos. O sea, a ti como trabajador te alcanza para menos. ¿A ti te interesa trabajar más por menos? No, pues no. No, entonces disminuye la oferta de trabajo. ¿Qué van a tener que hacer los trabajadores? Pues van a tener que, los empleadores van a tener que decirte, bueno, te pago más para que te vengas a trabajar conmigo porque la gente está diciendo, yo no voy a trabajar, pero no te van a subir, no están en función de los precios, sino del salario nominal. Yo te voy a empezar a pagar más cantidad de dinero de manera que te siga alcanzando para lo que ganabas antes, ¿sí? O sea, sube la cantidad de dinero, suben los precios
pero al final, hijo, sigues ganando exactamente lo mismo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más, muchachos? Vamos a dejarle hasta aquí. La clase que viene, por favor, revisen esto bien. Nos apuramos a resolver el problemario teórico para ver el práctico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Esto de todas maneras se los voy a pasar ahorita en las pantallas de clase. Esto que resolvimos ahorita se los voy a pasar a las pantallas de clase. ¿Estamos de acuerdo? Ya para no quitarles más tiempo, espérenme tantito. No se desconecten nadie. Espérenme. Hay 21. Ya quedó, muchachos. Ya les pasé lista. ¿Sale? Eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta?